Bueno, esta es nuestra primera sesión del Seminario Permanente de Investigación del semestre 2021. Hemos nombrado a este seminario Género y Procesos de Racialización y Trabajo en México. Voy a presentar ahora rápidamente los contenidos, pero antes quisiera saludar y agradecer a la doctora Rosalinda Fregoso de la Universidad de California en Santa Cruz por su presencia, a la poeta Aleida Violeta Vázquez Cisneros y a la doctora Marisol Alcocer de la Universidad Autónoma de Guerrero por aceptar la invitación y por estar presentes este día, y también a todas las personas, Gloria, Lidia y el equipo de cómputo del Colmex, que nos permiten estar esta tarde en este seminario. Bueno, la idea general del seminario es tener 4 sesiones, y lo que pensamos es que las ponentes, todas mujeres, acerquen sus temas, metodologías y visiones generales de investigación a las personas asistentes sobre las perspectivas mediante las cuales se analiza el tema de lo afro en México. Entonces, lo que queremos es abrir un debate desde diferentes espacios académicos como la historia, la antropología, la sociología, los estudios culturales, ¿no? Para poder ir como abriendo este diálogo. Entonces, pues también para quienes están asistiendo como oyentes, pues como participantes no ponentes, decirles que las 4 sesiones que yo diré al final de esta sesión, con la asistencia a las 4 sesiones pueden tener la constancia del seminario. La dinámica es bastante sencilla. Ahora quería presentar este seminario para ir abriendo la plática. Y bueno, la dinámica, como ya la sabemos de panelistas y etcétera, es que hay una primera exposición por parte de la doctora Marisol Alcocer, después le comentará la doctora Rosalinda Fregoso, y Aleida va a hacernos el grandísimo favor de moderar y pues obviamente también de participar con su palabra al final de la sesión. Entonces, sin más, Aleida, te paso el micrófono para que, si quieres, hacer las presentaciones específicas, por favor. Bien, muchas gracias, Isa. Gracias por la invitación, gracias a todas por estar aquí, a todos quienes nos acompañan en la audiencia. Y bueno, empiezo presentando a la doctora Rosalinda Fregoso. Ella es profesora emérita de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de California, Santa Cruz, y recibió en 2014 el premio Angela Davis de la Asociación de Estudios Americanos, la beca pública en estudios americanos. Ha publicado numerosos textos académicos sobre derechos humanos, violencia de género y política cultural en las Américas, y trabaja como perito en casos de asilo de género. Entre sus principales publicaciones se encuentran Terrorizing Women, Feminism in the Americas, coeditado por la doctora Cintia Bejarano en 2010, Feminicidio en América Latina 2011, el libro ganador de premios Encuentros Mexicanos, La creación de identidades sociales en las zonas fronterizas 2013, La pantalla de bronce, Chicana y cultura cinematográfica chicana 1993, y El diablo nunca duerme y otras películas de Lourdes Portillo en 2001. Doctora, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y presento de una vez a Marisol, también. Sí, por favor. Sí, por favor. Bien. Marisol es una mujer costachiquense del municipio de San Marcos, Guerrero. Realizó una estancia postdoctoral en Cieza, Ciudad de México, de 2018 a 2019, con el proyecto de investigación Vulnerabilidades y Violencias Diferenciadas contra Mujeres de Regiones con Población Mayoritariamente Indígena y Afrodescendiente en Guerrero. Es doctora en Ciencias Sociales con mención honorífica
por la Flaxo México, maestra de estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, politóloga por la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente es colaboradora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero. Hannah Arendt, profesora investigadora en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro de la Red de Politólogas de México y la Red de Estudios Subnacionales de América Latina, LARMA, y colaboradora del proyecto Violencias Múltiples y Racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz. Marisol, paisana, mucho gusto de verte y de que nos encontremos acá. Adelante. Gracias, Itza, perdón por todos estos problemas técnicos. Tienes la palabra, perdón. Sí, no, nada más te iba a decir que estamos ya, que estoy en un segundo con tu PowerPoint. Bueno, muchas gracias, Itza, muchas gracias, Aleida, paisana, costeña. Mucho gusto, doctora Rosalinda, qué bueno que está aquí. Y disculpen a todas, a todos, todas por todos estos problemas técnicos. Yo estoy en un lugar en Sinacantepec, Estado de México, y de pronto el internet es medio malo, así es que entiendo también la situación de Aleida en la Costa Chica, que de pronto sufrimos de esos problemas que parecen sencillos, pero no lo son. Itza, tú me dices, y si ya puedo empezar, tú me dices, ¿vale? Sí, es que yo también ahora, ya de las cosas técnicas, entonces ahora mi computadora se pasmó con el PowerPoint, pero Gloria... Bueno, puedo empezar si quieres, mientras, sí, para no darle más vuelta al asunto. Buenas tardes a todos, todas. De verdad es un gusto iniciar o estar presente en el seminario. Muchísimas gracias, Itza, por la consideración. La verdad estoy muy, muy contenta también de que el Colmex tenga a una investigadora como tú entre sus filas. Y yo creo que es súper importante también traer a la mesa de discusión del debate del activismo también lo que está pasando con las mujeres afros, que está pasando con todas estas relaciones también de poder que cruzan a las mujeres afrodescendientes e indígenas también, mujeres racializadas en general. Yo creo que va a ser un seminario bastante fructífero en ese sentido. Y agradezco muchísimo también, doctora Rosalinda, que haya aceptado estar aquí. Sé que tiene muchas ocupaciones en California, pero me da muchísimo gusto también coincidir. Y sobre todo porque es un referente también para lo que vamos a plantear o lo que planteo yo hoy en la charla, en el seminario, bueno, lo hemos pensado como una charla también de inquietudes que tenemos para dejar más, a veces quizá dudas, que a veces respuestas, pero estamos intentando en el camino, ¿no? La charla de hoy yo la he titulado Asesinatos de mujeres racializadas en México, análisis desde la conceptualización del feminicidio y la perspectiva interseccional, ¿no? Mi categoría, la categoría que yo he trabajado desde hace muchos años en el observatorio y por otros lados, es el feminicidio, la violencia extrema contra las mujeres que acaba con la vida de las mujeres. Y bueno, entendiendo como el feminicidio, como los asesinatos o el asesinato por cuestiones, o sea, por el hecho de ser mujer, digamos, es como la gran idea general, ¿no? Y traigo también aquí la idea del concepto de racialización, que también parto del hecho de ahorita por lo menos no entraré en la discusión de entre raza y la categoría raza en sí misma, ¿no? Pero asumimos que raza como tal es un concepto construido históricamente, es un constructo social, histórico y es situacional también y resultado pues de estos procesos complejos de distinción y del intento de diferenciar y clasificar a los humanos de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Entonces parto de ese hecho.
que el feminicidio también debe ser pensado a partir de este concepto de racialización. El feminicidio y cualquier muerte, asesinato, pero como dice la doctora Mónica Moreno, pues también la racialización y el racismo que también cruza los cuerpos, por supuesto, pues diferencia quién va a vivir quizá y quién va a morir antes por ciertas estructuras desiguales de poder que existen, ¿no? Entonces parto desde ahí. Y bueno, yo voy a hacer mi presentación en general desde dos grandes ejes. Primero, como me presentó mi paisana Aleida, pues de dónde me sitúo. Yo soy de Guerrero, el estado con mayor población afrodescendiente, antes sin saber lo que era, que teníamos el 8% de la población que se autorreconocía, pero yo por ejemplo, la idea de construcción de afromexicana es una postura política que una asume, pero digamos que yo siempre he sido costeña, ¿no? Siempre, a donde quiera que iba, mi categoría identitaria siempre apelaba a un espacio y a una región específica, la Costa Chica de Guerrero. Ah, ahí va Aleida. Digo, perdón, ahí va Itza, ¿verdad? En la diapositiva 3, por favor, si fueras tan amable. Bueno, me sitúo desde ahí, desde donde hablo, qué cruza mi experiencia también, ¿no? Pero también me sitúo desde esta parte más académica o desde el activismo también, desde el observatorio donde hemos estado documentando la violencia contra las mujeres, sea feminicidio o homicidio. Y yo inicié hace algunos años pues, planteando las relaciones desiguales de género para entender el feminicidio, ¿no? Eso también es básico porque el feminicidio como categoría viene uno de la teoría feminista y también desde el activismo feminista. Bueno, me sitúo desde el sur, desde Guerrero, desde la Costa Chica, en un país donde hay una alta proporción de población indígena y muchos pueblos indígenas, pero también están las comunidades afrodescendientes, ¿no? Sabemos perfectamente que es hasta el año 2019 cuando se reconoce a las comunidades afrodescendientes en la Constitución, se reconoce que es pues sí, se agrega el apartado C, que esto trae sus propias implicaciones y sus propias discusiones que se están planteando también desde los colectivos, pues porque no es solamente una adición ni agregar un apartado. Pero bueno, eso también es otra cuestión que hay que pensar de pronto. Bueno, el censo de 2020, pues arrojó que en México somos o hay el 2% de la población que se considera afrodescendiente. Como ya les dije, Guerrero es el estado con mayor población, y eso también es importante por lo menos desde cómo yo he empezado a situar o a pensar la violencia feminicida, racializada, que trato de dejar por lo menos en esta charla. Sí, bueno, esta imagen de Estamos en Todos Lados la recuperé de la página de México Negro, que también trae, bueno, el autor es otra persona, pero bueno, la idea es mencionar y dejar ahí gráficamente dónde está la población afro. No solo está en Guerrero, por supuesto, está en todo el país y por lo menos ya se empieza a considerar en el censo. Este es el primer paso para reflexionar también las violencias múltiples que viven hombres y mujeres racializados en México y sobre todo en este caso las mujeres también, que se empiece a considerar esta cuestión para en un futuro o para poder diseñar políticas públicas adecuadas. En fin, eso es la última parte que quisiera abordar aquí. La siguiente, Itza, por favor. Gracias, ahí. Bueno, también es bien importante dejar aquí claro que tomo como punto de partida que el feminicidio como fenómeno pues no se da de la misma forma ni en México, ni en el mundo, ni en ningún lado, ¿no? Apostamos por entender también el feminicidio de una manera situacional, porque, por ejemplo, no es lo mismo la frontera norte que los estados del sur que están cruzados por otros problemas y violencias estructurales. En Ciudad Juárez, que ha sido el caso paradigmático, eso también hay que dejarlo claro, fue el caso paradigmático porque es donde se empezó a dar a conocer esta problemática, ¿no? Y es donde también los colectivos feministas
transfronterizos también empezaron a dejar esta cuestión ahí como un problema y pues y a categorizar lo que se denominó como feminicidio. El movimiento feminista es también bien importante saber que los colectivos feministas empezaban o señalaban que las víctimas en Juárez o lo que estaba pasando en la frontera también tenían particularidades que no había que dejar de lado, ¿no? Eran mujeres empobrecidas, se decía mucho en muchas investigaciones, mujeres morenas, mujeres que trabajaban en la maquila, mujeres que migraban, mujeres de la misma ciudad también. Y entonces daban elementos para pensar también cómo había opresiones y había esa idea de la distribución social de la muerte, ¿no? De lo que les mencionaba hace un momento que ha trabajado mucho también la doctora Mónica Figueroa y otras colegas, ¿no? Hay otros trabajos que también me gustaría reconocer, dejar aquí, como por ejemplo los que está haciendo Natalia de Marinis y sus reflexiones sobre las violencias de género contra mujeres en zonas indígenas, que son súper importantes porque justo están mostrando cómo, además del hecho de ser mujer, se conjuntan con otros elementos de discriminación y racismos históricos, ¿no? Lo que pasó con doña Ernestina y el asesinato y el feminicidio que vivió en la Sierra de Veracruz. Entonces, eso, ¿no? Como tener como punto de partida que no es encontrar el agua azucarada de pensar el feminicidio desde la perspectiva interseccional, pero hay que pues seguir dando o presentando evidencia pues empírica y trabajos digamos que desde diferentes metodologías cuantitativas y cualitativas. Esa es una de las grandes apuestas. ¿Por qué? Voy a decir. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo también la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México para entender esas violencias y racismos que viven las mujeres indígenas es un trabajo importante porque el trabajo de emergencia comunitaria, por ejemplo, están justo señalando que las mujeres en el espacio rural también tienen otras particularidades que hay que señalar, porque las políticas públicas normalmente también se están como pensando para mujeres urbanas. Entonces, todo el trabajo que hacen es para señalar esta parte, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el trabajo pionero de Diane Russell, que es digamos que la que propuso el concepto de feminicidio, que lo retomó de muchos otros movimientos sociales afros en Estados Unidos. Los trabajos de Julia Monarres también son bien importantes en la frontera. El trabajo de Rosalinda Fregoso, Cintia Bejarano, Marcela Lagarde también es otra autora importante, que nos permiten pensar también el feminicidio en la intersección con otros elementos, ¿no? La que sigue, por favor, Itza. Bueno, ya les planteaba esta parte, ¿no? Yo quisiera dejar algunos elementos para discutir sobre cómo pensar las múltiples desigualdades sociales que viven las mujeres en los asesinatos, ¿no? Que marcan los asesinatos de las mujeres. En esta charla voy a dejar dos ejemplos, dos casos de feminicidio, mejor dicho, tres, donde podríamos pensar estas categorías de opresión, ¿no? El hecho de ser migrantes, por ejemplo, en México, no solamente yo voy a hablar unos casos situados en una región de Guerrero, pero el hecho de ser migrante, todo lo que viven las mujeres que migran, por ejemplo, de Centroamérica o cualquier otra condición legal, lo pongo entre comillas, pero cómo son más vulnerables frente a estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es su situación? La pobreza, por ejemplo, ¿no? La ocupación de las víctimas también puede ser un elemento que da condiciones de vulnerabilidad a muchas de ellas. Entonces, estos no son atributos individuales, ¿no? Decir, bueno, yo soy migrante, no, o sea, más bien responden a esto que desde la perspectiva interseccional se parte como de la idea de que son poderes o son espacios de poder, ¿no? Son más bien que vienen a evidenciar todas estas desigualdades sociales. Eso es como el otro gran punto de partida.
Entonces, la violencia que vivimos las mujeres diversas en América Latina o en el mundo o en los países que han sido o que fueron colonizados, pues no es consecuencia exclusiva, ¿no? de la opresión patriarcal, sino que justamente se están entrecruzando la explotación económica, el racismo, el colonialismo, ¿no? Entonces, desde cualquier abordaje teórico o desde cualquier trabajos empíricos que se aborde o que se trate el feminicidio y la violencia de género en general, pues vamos a tener en cuenta esos elementos que siempre son interseccionales, ¿no? Y esto es fundamental, quiero hacer como este gran recorrido un poco, porque las políticas públicas en México, las que se tienen por lo menos para erradicar o enfrentar el feminicidio, pues también hay que hacer una revisión de estas acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, las alertas de género, pensándolo como a grandes rasgos, pues también hay que pensarlas desde una perspectiva interseccional, no solamente con el eje de género. La que sigue, Itza, por favor. Ahora, gracias. Como les dije, los diálogos teóricos en general con los que se aborda el feminicidio en América Latina, pues el trabajo pionero de Diane Russell es fundamental, ¿no? Como dije también, los trabajos de Marcela Lagarde, los trabajos de Julia Monarres, que ya estaban dando algunos elementos para pensar el fenómeno desde una visión contextual de la precariedad, de los procesos de industrialización, de las relaciones y explotación del trabajo que se dan en la frontera, ¿sí? Pero también pensarlo, por ejemplo, da elementos sobre los marcos de estas violencias criminales que hay, por ejemplo, en algunos territorios de Guerrero. Me remito un poco a lo que pasa en Guerrero y las mineras y la lucha por la defensa del territorio. Eso es fundamental porque a veces quizá el feminicidio no puede abordar estas grandes relaciones de violencias estructurales que están cruzando a la población y a las mujeres en los lugares de la defensa de sus territorios. Eso es súper fundamental. Entonces, la categoría de feminicidio está puesta, sí, y lo que se plantea ahora también y la crítica que se hace, por ejemplo, también desde de la perspectiva de coloniales, situarlo. ¿Cómo situamos el análisis, no? La que sigue, Itza, por favor. Bueno, hago parte de este recorrido también para señalar, bueno, que hay diferentes actores con los cuales se analiza o se reflexiona el feminicidio, ¿no? En primer lugar, hay trabajos que muestran cuáles son las estrategias de los familiares de víctimas o sobrevivientes de feminicidio. Ciudad Juárez, en el Estado de México, hay muchos colectivos de familiares de mujeres víctimas de feminicidio, con los que están abordando también y con los que se está reflexionando de manera colaborativa cuál es la exigencia que tienen al Estado, ¿no? También hay como un cuerpo de bibliografía sobre los agentes del Estado y los datos oficiales que construyen, sí, pero también sobre las estrategias discursivas que los agentes del Estado implementan para invisibilizar o minimizar el feminicidio o el fenómeno del feminicidio. También hay colectivos, sobre todo es bien importante entender que han sido los colectivos y las asociaciones feministas las que han puesto el debate aquí en la mesa pública, eso es importante. Y también otro actor dentro de todo lo que se podría comprender o que dan elementos para comprender el feminicidio es la prensa. La prensa, con todos los señalamientos que le podemos hacer a la prensa, con toda la estigmatización que a veces incurre, digamos, las notas periodísticas y la forma en cómo exhiben a las mujeres, también hay que señalarlos, ¿no? Pero digamos que familiares, agentes del Estado, colectivos y prensa son como los grandes actores que permiten, digamos, que nos dan elementos para comprender la situación y una radiografía amplia de lo que sucede. Eso es un poco entender dónde nos situamos, ¿no? Yo, mi trabajo lo he situado principalmente en la prensa y en los agentes del Estado y también en algunos colectivos que documentan violencia de género. La que sigue, por favor, Itza. Bueno,
Haciendo un balance de, bueno, y eso por ahí lo escribí en un artículo sobre la invisibilización de las mujeres afrodescendientes en México. Yo podría decirles que por lo menos hasta hace algunos meses en México no se tenía, digamos, oficialmente registrado el feminicidio de mujeres afrodescendientes. Para llegar a una, digamos, como que a esta afirmación, me tuve que revisar todos los informes oficiales que ha dado, por ejemplo, la ONU, con el ONU Mujeres México, el IMUJERES, que como ustedes saben, desde 2010 hace una sistematización del feminicidio en un periodo muy amplio, desde el 85 hasta 2019, por lo menos, están registrando el feminicidio en México. Y eso es bien importante porque, en primer lugar, como sabemos, el feminicidio en México se invisibilizó, ¿no? O sea, ya por lo menos actualmente las redes sociales o las diferentes investigaciones o en los informes, pues ya asumimos que en México existe el feminicidio y que los asesinatos de mujeres tienen particularidades a diferencia de los asesinatos de los hombres. Que la discusión no es que maten a más mujeres o maten a más hombres, sino que las formas son distintas y permite ver esas relaciones de género, ¿no? Eso es bien importante porque cada vez se ha invisibilizado el feminicidio atribuyéndolo al crimen organizado. Ese también es otro gran señalamiento que se le hace a las autoridades, ¿no? Pero también hay una ausencia de la comprensión étnico-racial en los datos del feminicidio. Ha habido una ausencia en la comprensión, por ejemplo, de lo que sucede del feminicidio en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Y por lo tanto, esa es la apuesta que se hace de entender esas grandes categorías y esas grandes relaciones desiguales de poder desde una óptica imbricada o interseccional, ¿no? Digamos que la perspectiva interseccional pues revela justo los límites de la idea de un sujeto mujer unificado, ¿no? Hay diversidad, lo sabemos, pero digamos que por lo menos en los datos oficiales y a veces en la documentación que hacen algunos colectivos, pues es muy complicado poder entender y comprender, por ejemplo, lo que sucede con las mujeres indígenas y afros, a excepción de la CONAMI, ¿no? Yo pongo mucho interés en lo que están haciendo la CONAMI con la emergencia comunitaria, porque viene justo a cuestionar todo lo que está pasando y con toda la documentación del feminicidio en México. La que sigue, Itza, por favor. Ahora, yo, para cerrar, recupero dos historias no historias, porque suena como dos asesinatos de dos mujeres guerrerenses, para tratar de acercarme al contexto y las complejidades justo de lo que se plantea de la perspectiva interseccional, ¿no? Dos mujeres morenas, de pelo chino, como fueron descritas por lo menos en la prensa. Una de ellas fue asesinada, Leonila, asesinada en 2003 en el puerto de Acapulco. Tenía un hijo de 11 meses. Y bueno, como saben ustedes, Acapulco también es un municipio con alta proporción de población afrodescendiente, tiene toda una historia con la Nao de China y toda esta parte histórica que ha marcado también la presencia africana o afrodescendiente en la entidad, ¿no? Leonila era originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y ella se trasladó a Acapulco y comenzó a trabajar como empleada doméstica. Y bueno, fue asesinada y de manera brutal, con una hazaña terrible. Le extrajeron el feto. Las fotos fueron muy crueles, muy fuertes, y ese caso fue como muy, digamos, mediático en 2003, cuando todavía el feminicidio no era reconocido como un problema, por supuesto, ¿no? Entonces, es ella, que provenía también de un municipio con alta proporción afrodescendiente, con una ocupación con mucha precariedad laboral,
Bueno, yo destaco esta parte de también cómo es descrita en la prensa, pero no porque en sí la prensa tenga la última palabra, ¿no? Sino porque también la prensa refleja los discursos racistas y clasistas que se tienen en la sociedad, ¿no? Entonces, la forma en cómo la describían era ella, su empleada, su patrón, que ella era propiedad de alguien más, ¿no? Era como parte de esa narrativa también, pero es de lo que se asume también con las mujeres empleadas domésticas, ¿no? Además, ella también tenía pocas redes en Acapulco, sí tenía una hermana, pero tenía como que todos estos elementos que posibilitan los asesinatos de mujeres que no cuentan con todo este soporte emocional y de apoyo familiar. Otro caso, ya para cerrar, el caso, bueno, el asesinato de Gozo María, que fue asesinada en Coajinicuilapa 10 años después, en 2013, en el Pitayo. Ella era empleada, la que sigue, por favor, Itza. Ella era, bueno, o asumían que era trabajadora sexual. Yo cuando hice trabajo también de campo en Cuaji, se asocia mucho a la mujer que trabaja en las cantinas o donde venden alcohol, se asocia mucho con que son empleadas, trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, ella fue asesinada por alguien muy cercano, o un cliente o una persona que la conocía por lo menos, y sabemos que la condición, el trabajo estigmatizado también puede generar vulnerabilidad para ciertas mujeres, ¿no? Son mostradas también como desechables porque previamente fueron vistas como desechables cuando ocupan una ocupación socialmente desautorizada, ¿no? Entonces, ambas no tuvieron justicia. Ambas mujeres morenas, de pelo chino, y de hecho en un blog por ahí la ponían a Gozo María como mujer de grandes carnes, ¿no? También como hipersexualizando esta otra cuestión con la que se asocia la población afrodescendiente e indígena también, porque hay mucho trabajo que se hace en Canadá de la hipersexualización de las mujeres indígenas. Entonces, las mujeres afrodescendientes, negras, o estos dos casos permiten por lo menos ir delineando o entendiendo que hay que visibilizar también y hay que trabajar en estas condiciones de precarización de las mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Fueron asesinadas ambas con mucha crueldad, y hay que pensar también el hecho, por ejemplo, de la hazaña y de la crueldad contra ciertos cuerpos, ¿qué significan? ¿No? Yo creo que esa puede ser otra línea de trabajo bueno, otra línea que podemos seguir pensando, ¿no? Porque mucho se asocia que el dolor, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes aguantan el dolor, ¿no? O el trabajo sexual, mucho del trabajo estigmatizado y precarizado, pues se asocia también con mujeres racializadas. La que sigue, por favor, Itza. Y por último, no sé si ustedes vieron, pero también el caso de un feminicidio infantil que ocurrió recientemente. El hecho de que yo hable de Cuaji o de San Nicolás no es porque señale que solamente existe ahí el feminicidio, ¿no? Sino que quiero recuperar estas partes porque, por ejemplo, Tomasa o Tomasita, como le decían de cariño en la comunidad, pues también reflejaba como que toda esa precariedad que vive la infancia en México, pobreza, si recuerdan, por lo menos el 50% de la infancia estaba en un hogar que tenía pobreza, también venía de una familia reconstituida, es por lo menos la información que se tiene, pero también la hazaña con la que fue asesinada Tomasita en una comunidad con el 90% de población afrodescendiente que es en San Nicolás, también debería invitar a pensar qué está pasando y qué están haciendo los agentes del Estado para prevenir las violencias múltiples que viven las mujeres en lo rural, en comunidades afrodescendientes, por supuesto, pero también en lo urbano, mujeres racializadas que están en la periferia o que están en los espacios urbanos. Entonces, creo que me queda un minuto, voy cerrando esta parte, ¿no? A mí quisiera señalar que, por ejemplo, este continuum de violencia que viven las mujeres, que en este caso yo he estado hablando de las afrodescendientes, pero que también los viven las mujeres indígenas,
yo creo que el continuum de violencias de género, pero también racistas, por ejemplo, lo que sucedió o lo que ha sucedido en muchos casos de feminicidio en la montaña de Guerrero, donde las mujeres han ido a denunciar, pero a veces no tienen intérpretes, es parte de todo ese abandono que el Estado pues tiene de estas comunidades, pero también de la población racializada, indígena, afrodescendiente, y sí. Entonces, todas estas violencias, todo este continuo es porque son mujeres, pero, por ejemplo, porque son niñas, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar la cuestión que, uno, el feminicidio obedece a un dispositivo de género, es cierto, sí, pero también el feminicidio se monta en otras estructuras de desigualdad, por ejemplo, como la edad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ahorita la infancia está en condiciones de vulnerabilidad terrible con la pandemia, ¿no? Hemos visto informes que, por ejemplo, la pornografía infantil aumentó más del 100% en este contexto de pandemia, ¿no? Pensar, saber que la edad y en esta sociedad adultocéntrica patriarcal, a las niñas y a los niños los ve como propiedad del adulto o de los padres, ¿no? Eso es fundamental para empezar a responder y para empezar a trabajar de manera adecuada con políticas adecuadas. Yo creo que hay muchas líneas pendientes en torno al feminicidio, por lo menos. Itza, adelantas 2, por favor. Por lo menos esta parte, ¿no? Hay que tener investigaciones situadas, ¿no? Colaborativas con los colectivos que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, con todas estas, por ejemplo, las CAMIS de Guerrero y de México, los colectivos como Mano Amiga, los colectivos como las redes nacionales que también están comprendiendo la violencia en las comunidades. Yo creo que la academia debería hacer una articulación fuerte con estos colectivos de manera colaborativa y de ir también a trabajo de campo a las comunidades donde no hay a veces quizá los colectivos, ¿no? Yo creo que hace falta profundizar y seguir, más bien dicho, repensar y cuestionarnos que a veces nuestros propios análisis de feminicidio, yo lo reconozco también, como empecé más como desde la perspectiva solamente con el género, pensando que las asesinaban por ser mujeres. Y es fundamental entender el feminicidio en ese concepto, pero también cómo lo vamos a situar en otras categorías y en otras vulnerabilidades que son situadas, ¿no? De mujeres, por ejemplo, pienso el trabajo que está haciendo Yoali en la costa de Oaxaca, ¿no? De las mujeres organizadas por la defensa del territorio, ¿no? Cómo viven esas violencias de género por esas otras violencias estructurales racistas. Y yo creo que hacia allá debería ir. No tengo las respuestas finales de cuántas mujeres, porque normalmente me preguntan, ¿cuántas mujeres afromexicanas son asesinadas? No hay dato certero oficial. No, de hecho es una demanda que hacen los colectivos, es un señalamiento que ha venido haciendo desde hace algún tiempo, que se tiene que recuperar estos elementos para poder explicar las desigualdades en toda su complejidad de las violencias múltiples que viven las mujeres en Guerrero y en México y en las diversas regiones. Y bueno, en ese sentido, la perspectiva interseccional es fundamental, uno, para analizar, dos, sí, para proponer políticas adecuadas de alternativas de salida a las violencias, porque estamos inmersos en un contexto de violencia bastante complejo. Y bueno, yo quisiera dejar ahí parte de mi participación. Itza, doctora Rosalinda y Aleida, faltaban algunos puntos, pero creo que ya el tiempo nos alcanzó. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Aleida no está por ahí todavía. Es que tiene problemas, una disculpa porque Aleida está en Coajinicuilapa y nos ha pasado ya en varias ocasiones que a las compañeras que invitamos de la costa a participar tienen problemas muy fuertes para el tema de la conexión, entonces creo que... Pues, perfecto, por eso se escucha el ruido, porque estaban diciendo en el chat, por eso se escucha el sonido. Sí, sí te escuchamos. Si quieres, tal vez sería interesante que volvieras a presentar a la doctora Fregoso. Ajá. Sí, nada más un comentario. Bueno, escucho a Mari y me pongo a pensar en este estado de indefensión
generalizados estamos las mujeres, pero más aún las mujeres rurales en estas condiciones que se imbrican y nos colocan en una situación de verdadera desventaja e indefensión. Pero la escucho a ella y cuando tenemos esta situación de que no hay datos desagregados en cuanto a los feminicidios y las violencias de mujeres afromexicanas o mujeres racializadas, me parece que es importante el trabajo que están haciendo mujeres como tú, Mari. Me llena de esperanza y pienso, no sé, en muchas cosas, en la organización, en las luchas de las mujeres que tenemos que seguir sin parar y no podemos, es que creo que no es opcional como rendirnos o quitar el dedo del renglón, porque en un estado, ante este estado que es omisorio, en términos de procuración de justicia para las mujeres, creo que las luchas y lo que hagamos, o mucho de lo que hagamos las mujeres, tiene el poder de transformar nuestras realidades y nuestros entornos. Y bueno, presento otra vez a la doctora Rosalinda. Ahí voy. La doctora Rosalinda Fregoso es profesora emérita de estudios latinoamericanos y latinos en la Universidad de California, Santa Cruz. Recibió en 2014 el premio Angela Davis de la Asociación de Estudios Americanos, la beca pública en estudios americanos. Ha publicado numerosos textos académicos sobre derechos humanos, violencia de género y política cultural en las Américas y trabaja como perito en casos de asilo de género. Entre sus principales publicaciones se encuentran Terrorizing Women, Feminism in the Americas, coeditado con la doctora Cynthia Bejarano en 2010, Feminicidio en América Latina en 2011, el libro ganador de premios Encuentros Mexicanos, la creación de identidades sociales en las zonas fronterizas, 2013, La pantalla de bronce, Chicana y cultura cinematográfica chicana, 1993, y El diablo nunca duerme y otras películas de Lourdes Portillo en 2001. Adelante, doctora. Okay. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Bueno. Sí, le escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, durante estos tiempos tan difíciles que, sin embargo, han facilitado este tipo de diálogos transfronterizos, ¿no? Sin tener que desplazarse uno de casa, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí me gustaría estar en la Costa Chica o en la Ciudad de México, no en California, pero en fin. También es un placer tener esta oportunidad, ¿no? de leer y de comentar sobre el trabajo de la doctora Marisol Alcocer, ¿no? que nos sirve para conceptualizar el feminicidio desde la racialización, ¿no? Y identificando exclusiones tanto históricas como contemporáneas que han resultado en la invisibilización de violencia en contra mujeres afromexicanas e indígenas, ¿no? Yo creo que los casos que nos presentó, ¿no? Del feminicidio de Gozo María y de Leonila, ¿no? Sirven para desarrollar un argumento de la violencia tanto ontológica como epistémica, ¿no? Por un lado tenemos las vidas precarias, cuerpos vulnerables y vulnerabilizados, ¿no? Por la interseccionalidad de ejes de poder que estructuran las relaciones sociales de desigualdad, el patriarcado colonialista, racista, el capitalismo neoliberal y además la invisibilización, ¿no? de sujetos racializados, ¿no? que es evidente en lo que señalaba a la doctora en la falta de datos, de información desagregada sobre los casos de feminicidio que permiten cuantificar, ¿no? el nivel de la violencia feminicida que aqueja a las mujeres afromexicanas e indígenas. Pero también esa invisibilización, ¿no? se produce por la negación de racismos históricos y contemporáneos, ¿no? La denegación de la abyección histórica de las mujeres racializadas que investigadoras como la doctora Alcocer han empezado a desmantelar, ¿no? Subrayando
la colonialidad de género o el legado del patriarcado racista y colonialista. Yo creo que su trabajo es pionero en ese sentido y es importantísimo, ¿no? Tu conceptualización del feminicidio desde esta perspectiva feminista, lo que en inglés llamamos feminist analytics, ¿no? De interseccionalidad, se enfoca en esta intersección, ¿no? De ámbitos de poder que estructuran desigualdades y que en tus palabras, y estoy citando un artículo que me mandó Marisol, es fundamental para entender la complejidad de las violencias que marcan los cuerpos de mujeres racializadas, ¿no? Y voy a hacer mis breves comentarios, ¿no? La idea es que surgen de la presentación de Marisol y extraer unos puntos para dialogar, ¿no? Empiezo con una cita en su texto, ¿no? Que proviene de la socióloga Diane Russell, ya que sabemos es la que le debemos la teorización del concepto femicidio, y que en esa cita ella, y estoy citando, destaca que el femicidio no discrimina por raza, cultura, edad, orientación sexual o clase. Y lo que el trabajo de Marisol destaca es que a la vez sí discrimina, ¿no? Precisamente porque el género no es la única condición de desigualdad violenta que opera en la violencia feminicidia de mujeres en Guerrero y en México, ¿no? Tú misma respondes a esa afirmación de Russell cuando señalas que el feminicidio podría seguir reproduciendo ideas universalizantes porque confiere la idea de igualdad entre mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues el concepto de interseccionalidad sirve para desarrollar tanto políticas feministas como estudios académicos, ya que la interseccionalidad señala los límites de una universalidad de género, de esa idea de la hermandad global entre mujeres, especialmente cuando no se toma en cuenta, ¿no? O cuando se niega las diferencias de clase, de raza, etnia o sexualidad, ¿no? El concepto de interseccionalidad apunta a los límites de un proyecto académico que postule un feminismo universal o una idea singular de género o una idea binaria de género, o sea, mujeres versus hombres, ¿no? Y la mujer como sujeto universal porque invisibiliza o niega la pluriversalidad de categorías y la jerarquía de raza, etnia y de clase que operan en contextos locales y nacionales específicos a través de las Américas, ¿no? En este sentido, pues tu trabajo subraya la desigualdad de oportunidades, la acumulación histórica de desventajas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la tropa de la hipersexualización de afroamericanas, ¿no? Y también hay que agregar la deshumanización de mujeres indígenas, ¿no? Que son formas para legitimar la violencia en contra mujeres racializadas, ¿no? Porque son vidas que no cuentan o vidas que valen menos, ¿no? Y aquí sobresale esta parte clave de tu argumento y me gustaría citar del texto, ¿no? Dice Marisol, dejar de lado la herencia colonial del racismo en los discursos institucionales o interpersonales vuelve a dejar fuera las precariedades de las mujeres negras y morenas racializadas, sean afromexicanas o indígenas. Aquí se sostiene que el feminicidio de mujeres racializadas no puede leerse solo como la expresión de género sobre los cuerpos, porque existen mecanismos de opresión que están imbricados. Cierro la cita, ¿no? La filósofa afroamericana Angela Davis escribe sobre esta imbricación de estructuras y la relacionalidad de ejes de poder que estructuran las desigualdades, ¿no? La multiplicidad de patriarcados, no se puede hablar solamente de un patriarcado, y también los movimientos de contrapoder, y nos dice Angela Davis, dice, detrás de este concepto de interseccionalidad hay una historia rica, extensa de lucha social,
una historia de conversaciones entre activistas en diversas formaciones de movimientos políticos, con y entre académicas también. Es importante que no dejemos que el concepto teórico de la interseccionalidad borre estas historias esenciales del activismo, ¿no? En el campo jurídico, la interseccionalidad en Estados Unidos, estoy hablando, ¿no? Surgió como un concepto heurístico, ¿no? Para enfocar la atención en la difícil dinámica de diferencia y solidaridad de la igualdad en el contexto de la política de movimientos sociales contra la discriminación. Y aquí estamos hablando, surge en el contexto de la reivindicación de los derechos civiles dentro del Estado liberal. Según juristas Cho, Crenshaw y McCall, el concepto de interseccionalidad expone como el pensamiento basado en un eje singular socava el pensamiento jurídico, la producción de conocimientos disciplinarios y luchas para justicia social. ¿No? Como señalan Cho, Crenshaw y McCall, la interseccionalidad es un lente analítico, una forma de pensar y conducir análisis que ilumina cómo operan los ejes de poder y desigualdad que se intersectan para producir desventajas colectivas e individuales dentro del Estado liberal, ¿no? Y al investigar la violencia basada en el género desde la perspectiva de interseccionalidad, vamos más allá de la identidad sexual de las víctimas, ¿no? Tomando en cuenta las relaciones de poder, ¿no? Basadas en normas a nivel social, institucional, legal y discursivo. Gran parte del enfoque del lente analítico de la interseccionalidad se enfoca en las identidades de los sujetos femeninos, ¿no? La separabilidad de las diversas categorías sociales de género, raza, sexualidad. Uno es a la vez mujer, afromexicana, trabajadora, queer, es todo a la vez, ¿no? Pero creo que lo más productivo de la intersexualidad, como muestra el análisis de Marisol, ¿no? Es como marco teórico de investigación que va más allá de la intersección de múltiples identidades sociales de mujeres, ¿no? La interseccionalidad es un marco para transformar políticas públicas, una crítica de formas binarias de pensar la raza, etnia como separadas de género o como separadas de clase o como separadas de sexualidad. Y la interseccionalidad es una aproximación para la investigación de múltiples estructuras de poder que impactan las vidas de las mujeres, ¿no? Como método para pensar más allá del análisis basado en un eje singular, la interseccionalidad propone que las estructuras de subordinación que engendran las desigualdades, ¿no? El racismo, el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo neoliberal, están interconectados y no separados, ¿no? Y que en conjunto estas estructuras engendran la violencia de género y hay que situarlas y estudiarlas en sus contextos particulares, ¿no? Retomo aquí parte de tu argumento, ¿no? Cuando hablas de distintas modalidades de violencia, de cómo incrementa la vulnerabilidad y los riesgos hacia el cuerpo femenino cuando se toma en cuenta la relación que existe entre el racismo, la violencia patriarcal y las manifestaciones concretas del capitalismo globalizado neoliberal. Este encuadramiento de la violencia feminicida, ¿no? Como un agregado, ¿no? La palabra en francés o en inglés es assemblage, ¿no? Que engendra tanto actos de violencia perpetrada por individuos y fuerzas estructurales y sistémicas que también participan en propagar la violencia de género, o sea, lo que denominamos como violencia de Estado o un crimen de Estado, ¿no? Además del capitalismo, ¿no? El racismo patriarcal, tenemos que agregar la misoginia evidente y la falta de acción por parte de las fuerzas de seguridad, de las policías municipales y federales, jueces de corte y otros agentes del Estado. Quiero terminar mis comentarios, ¿no? Con la idea de la violencia racista a nivel individual, ¿no?
el acto o motivo de un individuo, ¿no? Y es en otra parte del ensayo de la doctora Alcocer, ¿no? Ella trata, menciona, ¿no? El feminicidio por linchamiento, y ahí cita a Diana Russell sobre la intersección de expresión de género en el linchamiento cometido por hombres blancos. Y la doctora Alcocer subraya, ¿no?, que la discusión se complejiza en el caso de mujeres negras asesinadas por hombres afroamericanos u hombres de la comunidad, y también lo mismo menciona sobre mujeres indígenas o asesinadas por hombres de la comunidad, ¿no? Pues un punto interesante, ya que quizás nos sugiere también la limitación de un análisis del racismo al nivel individual, ¿no?, o interpersonal, y la necesidad de tratamiento del racismo a nivel estructural, ¿no? La idea del racismo estructural, ¿no? O sea que debemos de ir más allá del individuo y lo interpersonal. Quiero mencionar el caso de Samuel Little, ¿no?, que falleció este diciembre pasado de 2020 en Los Ángeles, California, y es conocido como el asesino serial más prolífico en los Estados Unidos, ya que confesó el asesinato de 93 mujeres, la gran mayoría mujeres de color, 68 afroamericanas, 3 latinas, una indígena, una mujer transgénero. Little era afroamericano, pero operó con impunidad por más de 30 años a través de 19 estados, ¿no? Finalmente fue procesado, fue arrestado, procesado y sentenciado, ¿no?, a sentencia perpetua por 3 de los asesinatos, ¿no? La impunidad bajo la cual operó fue en gran medida por la existencia y la persistencia del patriarcado racial en el sistema judicial de los Estados Unidos, ¿no? La falta de debida diligencia de las fuerzas de seguridad, que fallaron no solo en resolver, sino en investigar los asesinatos de mujeres racializadas y otras mujeres al marco de la normatividad femenina, ¿no? Porque las otras mujeres que no eran mujeres racializadas, eran mujeres blancas, pero eran trabajadoras sexuales, ¿no? Y cuando hablo de la normatividad femenina, hablo de una normatividad basada en la mujer blanca de clase media o alta, ¿no? Lo cual da evidencia que no solo el sexismo, sino también el racismo y el clasismo, ¿no?, dentro del sistema de justicia, como señaló el criminólogo Scott Bond, y cito: si las mujeres hubieran sido ricas, blancas, parte de la élite, hubieran sido la mayor noticia en la historia de los Estados Unidos. Pero esa no fue la demografía de la que Little se aprovechó. Se jactó de evitar a personas que serían extrañadas de inmediato, ¿no? Y en sus palabras, estoy citando a Little, dice: no voy a ir allá a las colonias o los barrios blancos y escoger a una jovencita blanca. Y con esas palabras, lo que Little articula y desarticula una de las verdades fundamentales del patriarcado racista bajo el capitalismo neoliberal, o sea, cuáles vidas importan, ¿no? No todos los cuerpos son cuerpos dignos de duelo, como nos sugiere Judith Butler. Si una mujer no es normativamente humano, o sea, no conforma al estándar de la respetabilidad blanca de la clase media, o sea, si es trabajadora sexual, persona sin hogar, una persona trans o queer, mujer racializada, entonces su muerte, como se sabe muy bien en México, es apenas investigada, mucho menos resuelta, ¿no? Y estos sujetos no normativos son con asignación diferencial de agravio, para citar a Butler, son excluidas del paradigma de lo que cuenta como una vida digna y una muerte dolorosa, ¿no? Como la mayoría de los asesinos en serie, Little se aprovechó de vidas devaluadas por sociedades heteropatriarcales y racializadas, vidas que los mismos agentes de seguridad, los policías, llaman menos muertos, así se refieren a estas vidas, ¿no?
porque su existencia son marcadas por condiciones precarias y viven al margen de la sociedad normativa. Son sujetos que la policía misma describe como menos que humanos, ¿no? Eso, o sea, Little operaba con impunidad bajo el racismo estructural, más que por una motivación individual racista, ¿no? Bajo una sociedad cuyas instituciones son estructuradas por un racismo misógino patriarcal, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer terminar, pausar. ¿Puedo hacer yo unas preguntas o podemos abrir? No, yo tengo unas preguntas para la doctora Alcocer, pero también podemos abrirlo, ya que empezamos tarde, quizás sería mejor abrirlo al público, ¿no? Para que otras personas participen también, ¿no? Claro, yo pensaba que igual, ya puse aquí si quieren hacer preguntas a las participantes, pero hasta ahora nadie se ha anotado para hacer ninguna cuestión. Entonces, doctora Fregoso, si quiere... Yo tengo un par de preguntas, ¿no? Bueno, esto es parte de, la pregunta mía viene del ensayo, ¿no? Porque yo leí un ensayo más completo de la doctora Alcocer, pero también habla de esta doble maniobra, ¿no? Para conceptualizar el feminicidio desde la realización, ¿no? Y ha identificado unas exclusiones históricas y contemporáneas, ¿no? Que han resultado en esta invisibilización de la violencia en contra de mujeres racializadas, ¿no? La falta de datos, ¿no? La información falta de información desagregada sobre los casos de feminicidio que permitan cuantificar el nivel de la violencia feminicida que aqueja a mujeres racializadas, ¿no? Que es lo que llamaba yo lo ontológico, ¿no? Y por otro lado, esta denegación de abyección histórica de las mujeres racializadas, ¿no? Su deshumanización, que sabemos que existe desde la colonia, ¿no? Desde la conquista, ¿no? Por los grupos europeos, ¿no? Es el legado del patriarcado racista con la colonialidad del poder y modernidad, ¿no? Que es más lo epistémico, ¿no? Y mi pregunta es quizá pensar cómo podemos resolver estas lagunas, ¿no? Esta ausencia tanto de datos demográficos como tanto de datos demográficos también como el imaginario nacional, ¿no? Hay una idea, ¿no? Que no hay racismo en muchos países latinoamericanos, que se ha manejado por muchos años y yo creo que ahora se está desmantelando y desconstruyendo, ¿no? Pero sigue presente, ¿no? Esta idea que pues todos somos iguales, ¿no? Porque lo dice la Constitución, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos, bueno, resolver o cómo crees que podemos resolver estas ausencias, ¿no? A esos niveles, ¿no? Es una pregunta pequeña pero grande. Gracias. Voy a leer, no sé si Aleida anda por ahí, pero voy a leer dos preguntas que están en el chat. Y la primera es de Angelina Gómez, para hacer una ronda de 3 preguntas, ¿no? La de la doctora Fregoso, la de Angelina Gómez y de Daniela Cortés, para que las demás personas se vayan animando a hacer preguntas por el chat, que es el canal de comunicación que tenemos. Y Angelina Gómez pregunta si estas mujeres son sobrevivientes de feminicidio o sobrevivientes de violencia de género. Y luego Daniela Cortés pregunta que dónde pueden encontrar el escrito al cual se refiere la doctora Rosalinda y para darle espacio a las respuestas, las otras 2 preguntas que acaban de llegar las haremos en otra ronda. Gracias, Itza. Bueno, también a aprovechar el diálogo con otra experta, con la experta también. Bueno, Rosalinda es referente, como saben, ¿no? Esa pregunta que me hace Rosalinda, bueno, yo creo que hay varios frentes, ¿no? Para resolver esas lagunas, para visibilizar, digamos, el racismo. En México hay muchos, o empieza a haber cada vez más colectivos que están denunciando el racismo, creo yo. Y me da
pues a mí muchísimo gusto porque, por ejemplo, desde la academia ha habido muchos trabajos, ¿no? Mónica Moreno y ¿cómo se llama la colectiva? Donde está la doctora Mónica Moreno. Bueno, pueden buscar los trabajos de Mónica Moreno y el colectivo en el que ella está. Coopera, exactamente, sí, gracias. Coopera, y hay muchos trabajos también en la Universidad de Guadalajara, yo creo que desde la academia, bueno, y en varias universidades. Aquí Itza también es experta en temas de racialización y de participación también política de las mujeres y empoderamiento político. Bueno, yo creo que hay varios frentes. Uno, la academia es uno, no es el más importante, no, sino cómo empezamos a trabajar de manera colaborativa y también activista, ¿no? Con colectivos, o sea, cómo podemos acercarnos también nosotros con toda la humildad, porque pues nosotros y nosotras analizamos solo una parte de la realidad, pero a partir también de nuestras propias experiencias y de nuestros propios lentes lo visibilizamos, ¿no? O lo explicamos, porque no lo visibilizamos. No se trata tampoco de darles voz, porque ellas tienen voz, los colectivos, las mujeres afromexicanas, afrodescendientes, indígenas tienen voz, tienen sus propias luchas y sus propias agendas. Yo creo que la academia puede ser una parte de trabajar de manera colaborativa con diferentes colectivos, con diferentes mujeres organizadas que están trabajando en campo. Uno, también que nuestras investigaciones, o sea, por ejemplo, yo pienso en todos estos proyectos que de pronto vienen del gobierno federal y lo que quieran, ¿no? Pero trabajar de manera articulada entre digamos, las diferentes universidades y que los proyectos y las investigaciones también busquen tener incidencia. A veces como que desde la academia hay una especie de rechazo, no sé si llamarlo así, pero como que no nos gusta articularlos de pronto con instituciones del Estado, ¿no? Eso es porque sabemos y hemos analizado que hay muchas pues violencias estructurales que reproducen agentes del Estado. Yo creo que eso también es a veces parte de lo que están mediando nuestros trabajos para no trabajar de manera pues intersectorial, como se les llama, ¿no? Pero es complicado, digo, no sé si haya solo una respuesta de cómo ir resolviendo todos estos problemas digamos, de invisibilización del racismo. Para mí, yo creo que he visto cada vez más trabajo de los propios y las propias afrodescendencias, de las mujeres afrodescendientes, que están de manera activa denunciando los problemas a través de las redes sociales, por ejemplo. Moafro cada vez está muy activa, por ejemplo, la red de mujeres jóvenes afrodescendientes, la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México, por ejemplo, cómo se articulan también con otros colectivos con mucho más trabajo de más años, ¿no? O sea, que también aprovechan también estas redes internacionales para situarnos y tener nuestras propias demandas. Yo creo que de construir lleva mucho trabajo y los colectivos están dando pues poniendo su grano de arena, ¿no? Yo creo que también deberíamos o debemos sumarnos o tenemos digamos, como compromiso también desde las universidades de trabajar por deconstruir y visibilizar el racismo y cuestionar muchos de estos conceptos nuevos que están saliendo, ¿no? Como que el racismo a la inversa y como que ahora me discrimina por ser como que, ¿cómo trabajamos también para aclarar ese tipo de cosas que parecen sencillas, pero están muy dentro de la conformación de lo que es la idea del Estado-Nación mexicano, ¿no? Hoy 24 de febrero, Día de la Bandera, Día de todo este orgullo nacional que ha borrado a la población racializada afrodescendiente, porque todos somos mestizos y mestizas, ¿no? Entonces, sí, creo que es un trabajo duro, colectivo, entre varios actores, ¿no? Que creo que podemos trabajar y mirar hacia allá, ¿no? No sé si respondí, pero creo que son como de las grandes ideas que por ahí quedan, ¿no? No entendí, Itza, la pregunta de si ellas son sobrevivientes de feminicidio, de violencia de género, o yo creo que hay muchas mujeres que son sobrevivientes de intento de feminicidio, sí, y entender también el feminicidio como categoría, como una de las formas extremas de violencia de género. O sea, creo que es como, pero no entendí cuál era la duda que se tenía respecto a la segunda pregunta.
Y la tercera, no me acuerdo qué decir. Dime, Aleida, ¿andas por ahí? Es que estábamos viendo si Acá Aleida... estoy. Es que no encuentro el chat. Con esto de las tecnologías no soy muy familiar. Entonces, la pregunta era, solo dice Angelina, a ver, dice, es el uso de los conceptos que si son sobrevivientes de feminicidio o si son sobrevivientes de violencia de género. La tercera era más concreta que dónde pueden encontrar tu artículo y voy a aprovechar para leer algunas otras. Y dice Renata, no es cierto, Sandra, antes dice, saludos y gracias por la charla, Sandra Luna. ¿Podrían hacer más referencia al término racialización? Dice racionalización, pero creo que quiso decir racialización. Y Renata Garza pregunta, ¿cuál dirían que es la relación entre el monolingüismo en México y la violencia feminicida? ¿Creen que las estadísticas de feminicidio nos esconden los casos de mujeres indígenas a nivel nacional? Lo dejo ahí y después voy a leer otras 2 preguntas que hay más. Ok, ya entendí, gracias. Itcha. Bueno, ¿dónde pueden encontrar mi ensayo que le envié a Rosalinda? Está siendo editado para apenas, ¿no? Pero se los puedo facilitar si dejan el correo que está en prensa. Hola, ¿me escucho? Sí, gracias, perdón, es que creo que me vi congelada. Bueno, se los puedo pasar a quien le interese, pero que está todavía en proceso, ¿no? Ese es por un lado. A otra. Sobrevivientes de feminicidio o de violencia de género. Bueno, podría ser un interesante debate, ¿no? Porque pues hay muchas mujeres que sus parejas o cualquier persona lo intentó asesinar y sobrevivieron digamos, a ese tipo de violencia extrema, ¿no? Yo creo que para ser más precisos o precisas sería sobreviviente de violencia extrema de género, ¿no? Pero bueno, sí es importante esa aclaración. Sobre el monolingüismo, y bueno, esa es una pregunta hasta de tesis, la relación entre el monolingüismo, México y violencia feminicida. Pues hay que enfatizar que por lo menos, a ver, hay varias frentes también de documentación de los fenómenos y del feminicidio y de violencias extremas, ¿no? Los agentes del Estado, que son los obligados, por supuesto, la academia, también documenta a través de diferentes metodologías cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Diferentes colectivos también llevan otro trabajo de acompañamiento, muchas veces con familiares de víctimas. Hay muchos frentes, ¿no? Pero en México es a partir de 2012 que oficialmente el INEGI empieza a recoger información sobre si la víctima habla o no lengua indígena, por ejemplo. Ese es el único acercamiento más empírico para poder comprender el feminicidio de mujeres indígenas. Esa es una limitante. ¿Por qué? Porque pues no todas, digamos que hay mujeres que se autorreconocen indígenas y que ya no hablan lengua y que están también en muchas situaciones desiguales, pero no la van a registrar quizá como mujer indígena de tal pueblo, ¿no? Entonces, hay muchas deficiencias para captar información y el monolingüismo, digamos, no el monolingüismo, o sea, si habla o no lengua indígena, es hasta apenas hace 8 años que se recopila, pero tampoco hay información desagregada adecuada al respecto. Cada año se recoge menos la información. O sea, ahí estamos hablando, o por acción o por omisión, no sabemos por qué, pero la ineficiencia de algunos agentes del Estado en recoger información de los certificados médicos o el Ministerio Público al momento de registrar la información. No podría saber yo si es por intencionado, pero la cuestión es que sí hay deficiencia en la forma en cómo recogen la información. Eso por un lado. Por otro, es muy difícil también cómo nos vamos a acercar a reconocer a la población afromexicana víctima de femicidio, a las mujeres, ¿no? Si no es la lengua indígena el indicador, si habla o no lengua indígena, ¿no? Aquí tenemos otros elementos que hay que ir construyendo porque, por ejemplo, en el caso de la niña Tomasita, ella vivía en una zona afromexicana, ¿no? Damos por hecho, entendemos que no sabemos su identidad o ella cómo se reconocía, pero que está inserta
en todas estas relaciones de lo que a veces se llama esas geografías racializadas, ¿no? Donde hay pobreza, donde el Estado los abandona y los olvida, ¿no? Entonces, geografía racializada podría ser el otro concepto para, a veces, para llegar al fenómeno de las violencias que viven las mujeres, ¿no? Si vive en un lugar afromexicano indígena, o si hablaba lengua, etcétera, es complejo la forma en cómo se ha venido pues recogiendo oficialmente esta cuestión. No sé si respondí esa parte de si creen que las estadísticas de feminicidio nos esconden los casos de mujeres indígenas. Por lo menos los invisibiliza. No sé si los esconde en sí mismo, no, pero por ejemplo, lo que está haciendo la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, con su proyecto de emergencia comunitaria, es documentar a partir de varias formas, entre ellas la prensa, dónde están las mujeres, cómo son asesinadas, pero también con otros colectivos. Ellas se acercan con otras, tienen otras metodologías y formas de documentación más allá de la prensa, ¿no? Yo creo que, no sé si las estadísticas, por lo menos de la ONU Mujeres, tampoco tienen información clara. INEGI tiene información que se supone que recoge la lengua o no, pero son muy pocos los datos. Entonces el trabajo en realidad, o siempre el llamado que se hace es a capacitar y a trabajar con las personas que trabajan en la recopilación y documentación, por lo menos en la parte oficial, ¿no? Entonces, si no nos esconden, las invisibilizan por lo menos, ¿no? Ahora, Itza me pregunta, sobre la racialización. Yo partía del hecho de, por ejemplo, hay una discusión interesante y estos son temas que las y los interesados hay que seguir dando, ¿no? Por ejemplo, se habla de un feminicidio, de tipologías de feminicidio, ¿no? El feminicidio a grandes rasgos es el asesinato por el hecho de ser mujeres, es decir, enmarcado en relaciones desiguales de género, ¿no? Pero también hay tipologías de feminicidio para comprender el fenómeno en sus particularidades, ¿no? Julia Monarres hablaba del feminicidio sexual sistémico, por ejemplo, o el feminicidio infantil, o el feminicidio por ocupación estigmatizada, que todos estos responden a elementos de género. Pero hay otras, por ejemplo, el feminicidio racista, que hablaban, los informes de ONU Mujeres decía feminicidio racista, y estoy hablando de hace 10 años de esa definición, ¿no? Que es el asesinato de cualquier mujer de diferentes razas, ¿no? O que era de razas distintas. Ahí podríamos discutir el mismo concepto. A ver, feminicidio racista por el hecho de la raza. Raza, nos estamos metiendo a una discusión bastante compleja del concepto de raza, ¿no? Sino más bien, ¿cómo pensar que el racismo permite que ciertas mujeres sean asesinadas? Es como otra forma de llegar. Porque si decimos mujeres de diferentes razas, asumimos que hay esa clasificación desigual de personas, ¿no? Hay mujeres que están más digamos, vulnerables al asesinato, pero también vulnerables a la impunidad. Aunque eso van a decir, ay Marisol, si en un contexto donde el 90% de homicidios está impune, van a decir, no tiene que ver que sean mujeres o no, ¿no? O sea, la impunidad en México es el 90% de los homicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pensar en toda esas, digamos, desestimación de la vida, ¿no? Que tienen varios agentes del Estado, de pensar qué vidas importan, como lo señalaban. Pero, por ejemplo, yo he tenido también acceso ahora, la forma en cómo no se les hace justicia o se investiga mínimamente es porque son del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Y volvemos a retomar el concepto de Butler. Entonces, las personas consideradas criminales no van a ser víctimas, perdón, no van a ser jamás sujetas de justicia, porque de entrada ya se les clasificó como criminales, y un criminal no merece justicia ni investigación si fue asesinada en el marco de esta violencia generalizada, entre comillas, de crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué vidas importan, qué vidas no importan? Yo, por ejemplo, también he encontrado en parte en algunas investigaciones que si eres trabajadora sexual vas a estar en la nota roja, en lo abyecto, en lo desposeído. Pero siempre una niña que es asesinada, siempre, ahí sí hay como esta solidaridad y el duelo por las niñas, porque son inocentes, porque no tienen ninguna responsabilidad, culpa de nada, ¿no? Pero en el caso de mujeres adultas, siempre existe la posibilidad de que haya hecho algo para ser asesinada. O fue infiel, o drogas, o andaba en el crimen organizado. Siempre podemos hacer algo, ¿no?
Entonces también hay ese duelo diferenciado inclusive, o sea, por la edad o por la ocupación o sí, de dónde vivía, dónde venía, si era de una colonia periférica, etc., ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero, y sobre todo es hay muchas líneas, pues, o sea, el tema o lo que estamos aquí platicando es para que todo mundo que se interese en la violencia o las violencias, hagamos o agarramos una parte de la realidad para tratar de comprenderla y de seguir debatiéndola en ese sentido, ¿no? Por Igual, ejemplo, pero sí, que sí, te, sí. que te interrumpa, pero no sé si la Leida o la doctora Fregoso quisieran como decir algo en relación a las preguntas o con relación a las preguntas. Sí, sí, Yo por favor. solamente un comentario. Es que tiene razón Marisol, el tema es muy, pero muy complejo. Y es necesario, yo creo que sí es necesario replantear estas formas de ver cómo es que suceden los feminicidios, reconocer que existen relaciones de poder y que hay toda una maquinaria patriarcal que provee estas condiciones en las que se les arrebata la vida a las mujeres. Y esto hay que hacerlo visible desde todas las trincheras posibles. Desde las compañeras que están en la academia, desde las compañeras que están en los espacios de poder, nosotras desde el activismo, desde cualquier lugar de influencia que nosotros tengamos, es necesario y es importante hacer visibles todas estas condiciones en las que nos encontramos y que, insisto, nos colocan en estados de indefensión, pero no solamente hacerlos visibles, sino seguir articulándonos, seguir articulando fuerzas, seguir articulando estos conocimientos, estas voluntades, para crear estrategias mediante las cuales nosotros podamos, pues no sé, de alguna forma parar estas violencias. En cuanto al concepto de racialización, solamente comentar que hoy por hoy sabemos que las razas no existen, en términos biológicos no existen las razas. Es un concepto manejado hace algunos siglos para justificar muchas opresiones de grupos sociales sobre otros, sobre todo lo que tiene que ver con esta repartición del poder y de los recursos económicos. Y que las personas o los cuerpos sobre los que se aplican estas ideologías o estos conceptos, como lo es la raza, quedan en este proceso expuestos a ser vistos como personas de menos valía, como personas menos importantes, como personas menos pensantes y, en resumen, como personas cuyas vidas no son importantes. Entonces, por ahí va el concepto de racialización y hasta ahí dejaría la respuesta. Doctora Fregoso, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, yo nomás agregaría, ¿no? Que la idea de, pues, raza, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, no existe a nivel biológico, es una invención, ¿no? Que podemos, que quizá data hasta a la modernidad, ¿no? A la época de la colonialidad, de la conquista, ¿no? Pero eso no quiere decir que las categorías sociales de raza no existan, ¿no? Entonces, y lo sabemos muy bien por los efectos, ¿no? Que tiene. Y porque siempre vemos, ¿no? Es la interpelación, ¿no? De la que estamos hablando. Es como decir, no, bueno, el género no existe, ¿no? A nivel biológico, ¿no? Porque lo hemos construido como en las sociedades modernistas, colonialistas, ¿no? Han construido el género como unas categorías binarias, ¿no? Entre hombre y mujer, y sabemos ahora ya que hay una multiplicidad, ¿no? De géneros. Entonces, yo creo que eso podemos, ¿no? Entender la raza de la misma forma, ¿no? De cómo ha sido una invención, pero las categorías existen y hay efectos de esas categorías, ¿no? Porque la raza en términos colonialistas y racistas
sea valorizado, ¿no? Hay ciertas razas que valen más que otras razas, ¿no? Que tienen más valor, ¿no? Entonces, por eso nomás para matizar yo creo que la racialización nos ayuda, ¿no? A hablar de los procesos de esa construcción de raza y sus efectos, ¿no? Que son reales en la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer otras preguntas que están aquí de Cintia García. Dice, en primer lugar, agradecer el espacio y las participaciones. Me gustaría saber cuál es la postura de las instituciones gubernamentales guerrerenses sobre el tema de los feminicidios racializados. Y pregunta, ¿hay apertura? ¿Existen diálogos entre las organizaciones y el gobierno? Voy a leer otra de Perla Miguel Méndez. ¿Es posible pensar que todos los tipos y modalidades de violencia necesitamos replantearlos o problematizarlos considerando la situación de las mujeres racializadas? Y luego de Jessica Herrera dice, ¿podrían decirme si existe una diferencia entre feminicidio y violencia feminicida y ahondar sobre ello, por favor? Hola. Sí, Maritza. Bueno, los demás también le entran al diálogo. Bueno, creo que esa pregunta de la apertura entre organizaciones y gobierno puede responderlo un poco también o profundizar un poco a Leida, que es un poco más su experiencia, ¿no? Por lo que yo he visto y desde mi experiencia en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Hannah Arendt, dependía mucho de qué gobierno estuviera, ¿no? O del procurador en ese momento que ahora es fiscal. En el observatorio se recopilaba prensa, pero a veces se podía cruzar la información con datos que dieran las fiscalías o las procuradurías de ese entonces. Entonces, había y no había, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante de las declaratorias de las alertas es como un punto de inflexión, por lo menos para el acceso a la información. Eso también es bien importante porque una de las tantas recomendaciones que se daban en la alerta de Guerrero, por lo menos, era construir una base de datos y bueno, quieras o no, los agentes del Estado encargados de Procuración de Justicia están más abiertos a que cualquier persona pueda acceder a información. Eso es como algo bien importante. Y yo creo que de los diálogos entre las organizaciones y el gobierno también habría que ver qué organizaciones son con las que dialogan. Yo creo que también, no sé, ya Leida podrá dar su experiencia, pero si hay, por ejemplo, feministas o colectivos feministas o organizaciones feministas, yo he visto una buena alianza, un buen trabajo, mejor dicho, o vínculo entre las peticionarias de las alertas de género de pronto con el Estado, pero digo, puede variar también, ¿no? Acuérdense que Guerrero tiene 2 alertas, por agravio comparado y por violencia feminicida. Entonces, quieras o no, el gobierno tiene que estar abierto, pero ya Leida podrá profundizar en esa parte, ¿no? No sé si quiera responder en ese sentido o... Sí, mira, lo que sucede con las organizaciones es que realmente nos cuesta trabajo encontrar espacios de diálogo con los gobiernos, con las instituciones. Ahora con la pandemia, pues peor. Pero sí ha habido estas aperturas, como dices tú, pues las alertas de género, cuando el Estado es omitorio, cuando alguien llama por teléfono, cuando alguien reporta un caso y de todos modos las instituciones de procuración de justicia no hacen lo que tienen que hacer, pues sirven de muy poco. Entonces, todavía yo diría, por mi experiencia, que no hay la apertura necesaria, la apertura suficiente de las instituciones para con las organizaciones y pues para con la sociedad en general, para la atención de las violencias contra las mujeres y de los feminicidios.
la experiencia que nosotros tenemos tanto, bueno, en la organización en la que yo estoy de Mano Amiga de la Costa Chica, pero también en la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, que es MUAFRO. Hemos pedido, hemos hecho algunos posicionamientos y pronunciamientos al respecto, pero no con la respuesta que nosotros pues creemos necesaria. Gracias, Aleida. Voy a leer otras preguntas. No sé si la doctora Fregoso quiera. Bueno, no sé mucho yo no es mi área. Entonces, hay otras preguntas y comentarios de Elsa, que pregunta, ahí no es cierto. De hecho, faltaban otras, ¿no? Pero profundizamos en un comentario, voy a leer el comentario, es de María Socorro Tabuenca, que dice, ¿cómo hacemos para que el Estado ponga en práctica las sugerencias a los procesos o políticas públicas que recomiendan la academia y las OSC para prevenir la violencia o feminicidio? Y después Elsa pregunta directamente a la doctora Marisol, ¿qué vínculos encontró usted en su análisis entre la violencia feminicida dirigida contra cuerpos racializados cuando estos se entrecruzaron con la transfobia y la homofobia? ¿Cómo lidiar con la articulación entre los distintos sistemas de opresión para elaborar lecturas complejas que nos permitan enfrentar y frenar la violencia feminicida en el marco de un Estado liberal que se construyó precisamente a partir de la construcción y sostenimiento de estas opresiones? Y Angelina continúa con un comentario, pero voy a hacer una pregunta antes de que hace Diana Laura Flores, que es si puedes darles algunos ejemplos de lecturas o autoras y autores del tema de geografías racializadas. Y bueno, Angelina continuó con su comentario, que no es una pregunta, pero igual lo voy a leer. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador visita Iguala Guerrero, perdón, y mujeres del movimiento feminista fueron a pedir que no permitan que Félix Salgado participe como gobernador recibidas con golpes. Estoy buscando porque Guerrero vive momentos muy difíciles, no solo por la pandemia, sino porque el gobierno de la República no está escuchando el grito de ayuda que estamos pidiendo las mujeres. Y leo una última pregunta para poder dar unos avisos al final, y te piden también, por favor, que si les puedes compartir, que si no es mucho pedir, dice Renata, que si les puedes compartir una lista con nombres de autoras y con lecturas, creo, ¿no? Y ahora estoy preguntando sobre el tema de dónde podrían ver la sesión después, para quienes llegaron tarde, que es la pregunta que hace Marla. Y una última pregunta, ahora sí que acaba de llegar, que dice sobre los estudios de caso de Dafne Villamontes. ¿Cómo fue la selección de los mismos? ¿Qué debemos considerar para señalar que un feminicidio involucra un componente étnico-racial? ¿Consideras que el componente étnico debería considerarse como un agravante en los códigos penales de feminicidio? Y te paso la palabra, Marcela. Ay, muchas gracias por todas las preguntas que, vaya, son súper importantes y acuérdense, no las pierdan. Todas esas preguntas son investigaciones por hacer. Yo solo puedo decir eso. Otra es, por ejemplo, la diferencia entre violencia feminicida y feminicidio. Como que el manual básico estaría en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia. Yo creo que aún no hay una como construcción teórica muy fuerte, o es más difícil de conceptualizar violencia feminicida, por ejemplo, ¿no? Porque todo puede entrar dentro de violencia feminicida porque hay todo un componente de relaciones de género, donde se discrimina y toda esta visión patriarcal, y cuando acaba en asesinato o cuando acaba con la vida es feminicidio, ¿no? Entonces, yo creo que hay todavía mucho por hacer en diferenciar muy bien estas dos categorías de análisis. Yo eso lo dejaría pendiente y, bueno, retomar la ley de acceso y retomar los trabajos de Marcela Lagarde como un buen colchón para poder seguir reflexionando estas dos grandes categorías. Ahí la doctora Rosalinda tiene más experiencia porque ella también ha trabajado, por ejemplo, en ese libro de Feminicidio en América Latina, estas propuestas.
¿no? Entonces ella podría profundizar un poco más en esa parte. Luego la otra es, bueno, ¿cómo hacer que el Estado ponga? Esa es la otra de las preguntas del millón, pero yo creo que hay que seguir dando la lucha, la batalla con nuestras investigaciones y con nuestro trabajo activista colaborativo con las mujeres organizadas. Yo creo que un buen ejercicio ha sido lo de las alertas de género, de cierta forma, unos más, otros menos, pero es donde van expertos y expertas que trabajan el tema, donde aparentemente lo que recomiendan debería convertirse en acciones. Y digo aparentemente porque no ha funcionado del todo, y eso también hay que tenerlo como bien presente, más allá de todo el expertise que puedan tener las mujeres y los hombres y que tengan la perspectiva de género, pertinencia cultural, esto no necesariamente se convierten en políticas públicas auténticas, ¿no? Entonces creo que todavía ahí hay que seguir dando la cuestión. Lo otro es cierto que el grito de ayuda, como dice una de nuestras participantes, o sea, efectivamente, yo creo que hay como este discurso ambiguo que es muy fuerte y que uno esperaba una cosa distinta de un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, esta parte de la invisibilidad que ya creíamos superada, de cierta forma, con todos estos discursos de los agentes del Estado que empezamos a ver en Juárez, ¿no? Al decir, es que no son tantas, es que no son... Ahí, en esa potencia discursiva es donde se minimiza y se permite la impunidad y donde no hay una condena social contra ciertos políticos. O sea, yo creo que sí, no hay que dejar de lado que la ambigüedad discursiva de nuestro presidente, del presidente, pues a veces choca también con, por ejemplo, con otras pues instituciones que están ahí, ¿no? Las campañas que hay de mujeres, yo creo que hay que seguir analizando y reflexionando. Las campañas recientes de violencia, por ejemplo, de Cuenta hasta 10, esas campañas que eran de los 90 se siguen reproduciendo ahorita. Parece que como que el conocimiento acumulado de las mujeres expertas o hombres expertos no han sido considerados, ¿no? Pareciera que se demerita toda esta información que ya está ahí puesta, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos pensar en cómo traducirlos, sí, pero podría hablar yo de ese ejercicio de las violencias y de aquí para adelante, pues a seguir planteando nuestras investigaciones situadas también. Alguien por ahí preguntó, decía que si habría que repensar los tipos de violencia a partir de las mujeres racializadas, algo así decía, ¿no? Yo creo que depende mucho de los intereses también, de qué pretendemos mostrar y trabajar. Yo pienso en la muerte materna, por ejemplo. La muerte materna ha estado racializada, donde han sido las mujeres indígenas las que han muerto de manera mucho más fuerte que otras mujeres, ¿no? Y eso responde también a estos problemas estructurales de dónde están situadas ellas como mujeres indígenas, en espacios olvidados por el Estado, donde no hay instituciones adecuadas que las atiendan, etcétera. O sea, podríamos trabajar muerte materna quizá desde ese concepto, pero depende mucho de cuáles son los intereses de nosotras y nosotros como investigadores, qué parte de realidad queremos trabajar. Yo apuesto a pensar el feminicidio, por lo menos, de tratar de pensar algunas líneas, porque creo que todavía no es, o sea, no es, hay que seguir dando la reflexión. El feminicidio racializado existe, hay que pensar cómo lo vamos a visibilizar y a trabajar, pero eso no hay que olvidar a los colectivos. Yo insisto muchísimo, porque ellas también son las que tienen todo el conocimiento de qué es lo que las afecta, ¿no? Recuerden esa declaratoria de las mujeres de la Costa Chica, de que las mujeres, hay feminicidios en la costa, hay feminicidio en muchos lugares, pero no son visibilizados también por esta idea de que por ejemplo, la violación sexual, de la que son objeto por esta idea estereotipada de que son mujeres disponibles sexualmente, ¿no? Por ejemplo. Y a mí me llamó mucho la atención la hazaña de estos casos que por lo menos yo presenté aquí, pero hay otros casos, ¿no? Hay otros asesinatos de mujeres, donde la hazaña es como la característica, el sello básico, ¿no? ¿Qué tanto la hazaña y el dolor de cuerpos racializados? Pero esa es mi postura, ¿no? Y es mi propuesta o mi idea. Otros van a venir a decir, pues yo veo la racialización en estas partes y hay que trabajar en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que más que cerrar es abrir de aquí para adelante, pensar cualquier violencia también desde una perspectiva o desde una visión del racismo que existe en México y de ese racismo
que está como ahí en la estratosfera, pero como que a veces empíricamente nos es difícil de develar, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que ya se nos acabó 5 minutos y yo creo que podemos ir como cerrando, Sí, no sé. creo unas cosas nada más, porque también quiero hacer unos anuncios, pero te pregunta Juan Carlos Gómez Palacios, ¿qué es lo que ha obstaculizado reconocer al feminicidio en el marco jurídico y encuentra alguna relación con la propia cultura patriarcal que se gesta dentro de la cultura de la legalidad? En mi tesis de maestría abordé la violencia contra las mujeres en una escuela de derecho y me sorprendieron varias cosas, entre ellas que algunos docentes enseñaron a sus alumnos que deben hacer, que comillas, deben hacer justicia a quienes pueden pagar más, cierran las comillas. Entonces, pienso que quizá reconocer el feminicidio es una tarea compleja porque no solo implica su enunciación en un marco jurídico, sino también hacer un trabajo dentro de los entramados culturales que se instauran como formas de saber en la cultura de la legalidad que se aprende en las universidades. De Perla a Mirel, muchas gracias Marisol, he tratado de pensar en la violencia política bajo el lente que propones y me parece que hay mucho por hacer en este punto. Y de Meire Teixeira, qué conferencia maravillosa, excelentes exposiciones de las profesoras Marisol y Rosa. Me gustaría pedir bibliografía, pues estudio este tema en Brasil y creo que tenemos muchas cosas en común en cuanto al problema del feminicidio. La cuestión racial también pasa acá, somos las que más sufrimos con la violencia de género. Entonces, si quieres responder, Marisol, o hacer algún comentario y me das unos minutitos para decir una cosa. Sí, no, rápidamente, bueno, no sé cómo podría después poner la bibliografía, les hago una lista de recomendaciones, se la paso a Itza, Itza va a ver la forma en cómo hacérselas llegar a todo el mundo. Y ¿qué más decía? Ah, la violencia política, excelente, hay mucho por hacer en violencia política. Y sí, justo la violencia obstétrica, pues en la montaña y en cualquier otro lado, claro que responde a discriminación y al racismo. Entonces, pero las muertes maternas, por ejemplo, ahorita con el COVID, no sé si han visto informes, pero cómo ha aumentado la muerte materna en México, como la otra pandemia que está ahí y que no se ha volteado a ver, ¿no? Bueno, cerrando, yo creo que hay mucho por seguir reflexionando. Sí, Brasil, por ejemplo, yo creo que también tenemos mucho que aprender de Brasil. Yo también le pediría a Meire que nos pase bibliografía de Brasil para acá, porque ellos van muy avanzado en este trabajo del cómo afecta la violencia de género a las mujeres racializadas afrodescendientes en Brasil. Yo he visto mucha bibliografía también allá, pero en cuestiones de feminicidio creo que compartimos muchos elementos y muchas cuestiones ahí que hay que seguir reflexionando. Es que yo estoy tratando de ver, Itza, pero bueno. Sí, ahorita ya te lo paso. No sé si, perdón que interrumpa, pero para... Adelante, por favor. Si la doctora quisiera decir algo. Sí, adelante, para cerrar. Bueno, yo creo que ya que Marisol ha cubierto todo y como es la ponente, yo nomás daba respuestas al artículo de ella y que es muy bueno y espero que lo vaya a pasar a otras personas, ¿no? Gracias. Y Aleida, muchas gracias, doctora. Y Aleida, no sé si tienes una reflexión final. Bueno, solamente decir que las violencias son muchas las que nos aquejan, por lo tanto, yo creo que así como nos ataca y nos lastima el patriarcado, así tiene que ser nuestra lucha de potencia. Así que no puede parar. Desde todas las trincheras, desde todos los frentes, debemos hacer sinergia para pararlas. Así que las queremos a todas para continuar en esta lucha, porque todas nos necesitamos y ya no queremos que nos maten. Vivas y plenas nos queremos, así que bienvenidas todas para organizar esta rabia, pero también para expandir la ternura entre nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleida. Gracias. Bueno, pues no me queda más que dar una breve información y luego voy a agradecerles de nuevo. Decirles que, como dije al principio, como señalé al principio, si las personas que están asistiendo vienen a las 4 sesiones que tenemos programadas, se les dará su constancia. Tenemos la siguiente sesión, vamos a postear
un cartel con todas las sesiones, pero se las voy a decir. Es el miércoles 18 de marzo a las 4 de la tarde. Representaciones racializadas y circulaciones culturales en México. Va a ser la ponencia de la doctora Nahayeli Juárez Huet, de Ciencias Peninsular. Va a comentar Astrid Juliet Cuero Montenegro, que es una doctoranda en el posgrado en Estudios Feministas e Intervención Feminista del CESMECA UNCACH. Y moderará la maestra María Josefina Millán, del posgrado en Humanidades de la UAM Xochimilco. La sesión 3 es el miércoles 28 de abril a las 16 horas y se llamará Las mujeres y la búsqueda de la libertad en la frontera entre México y Estados Unidos en el siglo XIX. Y va a exponer la doctora María Camila Díaz Casas, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y le comentará la doctora Carolina González Undurraga, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chile. Y moderaré yo. La sesión 4 será el viernes 14 de mayo a las 16 horas y el tema son los colores del antirracismo latinoamericana, con la ponencia de la doctora Mara Viveros, de la Universidad Nacional de Colombia, y la moderación del doctor Tito Millán Salayón, del Departamento de Economías de Coloniales del Centro Comunitario El Cambalache. Entonces, hay registro automático a las sesiones, entonces pues estaremos por acá participando. Yo mandaré los correos electrónicos ahora y no me resta más que agradecer muchísimo a la doctora Alcocer, a la doctora Fregoso y a Leida por digamos, esta gran plática que hemos tenido con sus problemas para empezar graves, pero lo logramos al final. Creo que todas y todos hemos aprendido muchísimo este día y pues también invitamos a que vuelvan a las siguientes sesiones. Estará rolando los carteles por las redes sociales. Les haremos llegar sus constancias vía correo electrónico porque en esta contingencia pues es imposible hacer eventos presenciales. También quiero agradecer a Gloria Sánchez Ujía, por asistente de investigación en el Colegio de México y también una ya casi psicóloga afromexicana que está por aquí. Y también a Lidia de la coordinación del programa del PIE por todo su apoyo y por supuesto a las personas de cómputo del Colmex que nos ayudaron a llegar hasta ahora sí que hasta todos los espacios en los que estamos. De verdad, ha sido una tarde bastante interesante. Espero que podamos seguir en el diálogo y pues les agradezco muchísimo de nuevo y espero que todas y todos estén muy bien en esta contingencia sanitaria. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas, todos. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego.